Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González del Castillo del Rey Victoria. Damos gracias a Dios por estar juntos. Qué bueno es que te conectaste en esta tarde. Es tanto lo que el Señor nos quiere hablar y nos quiere enseñar. Así que vamos a orar para que nuestra mente esté abierta. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde porque nos permites, Señor bendito, venir, Señor, y escuchar tu palabra. Úsame a mí para hablar y a mis hermanos para escuchar, y que todos podamos crecer en el conocimiento tuyo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por esta tarde. Amén. Amén, mis amados. Pues ahora estamos en Mateo 17, en el versículo 24. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallaréis un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Wow! ¿Qué pasaje tan intrigante! Qué pasaje tan emocionante. El Señor había tenido un entrenamiento muy intenso con sus discípulos. Los tenía que preparar porque ya venía su muerte. Y habíamos estado hablando el lunes y el martes ayer que como el Señor les habló de su muerte y de su resurrección. Pero ahora estaban ahí en Capernaum. Y este pasaje, Jesús simplemente mostró cuán talentoso era como maestro. Sabía aprovechar la visita de unos cobradores de impuesto para seguir afirmando su naturaleza mesiánica y al mismo tiempo enseñar la importancia de ser un buen ciudadano. Él es hijo de Dios y todo creyente tiene la responsabilidad de ser un buen ciudadano. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor Jesús de cómo ser buenos ciudadanos? De cómo darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que Jesús fue visitado por cobradores de impuestos. Tal vez Jesús se había atrasado en el pago de sus impuestos por el hecho de estar tanto tiempo entrando y saliendo. Los cobradores se acercaron a Pedro en vez de acercarse a Jesús, porque Jesús tenía la costumbre de hospedarse en la casa de Pedro cuando se hallaba en Capernaum, o tal vez porque le tenían temor a Jesús. El impuesto mencionado, mis hermanos, pertenecía al templo, no a los romanos, no a la ciudad, sino al templo. El templo era un edificio de mantenimiento extremadamente costoso, como lo es cualquier edificio grande, como lo es la iglesia, como lo que es nuestro templo, que para eso estamos dando nuestras ofrendas y diezmos y pagos especiales para el mantenimiento de la iglesia. El tiempo deteriora los edificios, incluso las piedras y la argamasa. Entonces tenemos que entender y todo lo demás tiene que ser reemplazado. El edificio necesita estar bien siempre. Siempre hay problemas con la luz, que algún cable, que el drenaje, tantas cosas, así como es en nuestra casa, que siempre tenemos que estar pendientes para dar mantenimiento. Así también en el templo, así también en nuestra iglesia, en nuestra congregación tenemos que estar viendo eso.
Entonces, vemos que además está el sostén de los sacerdotes, de los pastores, está el techo, comida, ropa. También ahí en ese tiempo estaba la provisión de los animales, el incienso, el vino. Todo eso se tenía que estar comprando, la harina para los panes, el aceite, usados para los sacrificios que se ofrecían todos los días. Entonces todos los judíos tenían eso que tenían que dar, ese impuesto para el templo. Para el templo, no era el impuesto como el que cobraba Mateo o Jairo, no, era ellos del templo. Entonces vemos ahí que el Señor como que se había atrasado. Así que el mantenimiento del templo era tan costoso que fue preciso establecer impuestos nacional para que todos estaban obligados a pagar. Todo varón judío mayor de 20 años tenía que pagar ese impuesto. Era un impuesto pequeño, medio shekel. Lo que cada hombre debía pagar equivalía a 2 días de su trabajo, pero era anual. No era cada mes, no era cada semana, no era cada sábado que se reunían. Era un impuesto especial que se daba anualmente. Quiero que lo veamos en Éxodo 30. Vayan conmigo a Éxodo 30 y vamos a ver cómo lo dice la palabra del Señor de Éxodo 30. Y vamos a ver cómo lo dice ahí. A ver. En el 13, Éxodo 30, 13. Éxodo 30, en el capítulo 13. Dice, vamos a ver desde el 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando les cuentes, para que no haya de ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará todo aquel que es contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diera la ofrenda a Jehová, para hacer expiación para vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. No era algo que habían inventado, era algo que estaba establecido por el Señor, estaba establecido desde el tiempo de Moisés. Pero ya cuando se fue el templo, dijeron, bueno, vamos a hacer un impuesto. Ellos decían ofrenda, pero este era un impuesto. Así que lo vemos ahí. Y en el 25, fíjense cómo le pregunta. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? ¿No paga él? Jesús tenía una buena conducta, era un buen ciudadano, pagaba los impuestos. Su costumbre era pagar los impuestos y Pedro lo sabía. Por eso cuando le preguntaron, ¿tu maestro no paga los dracmas? Él dijo, claro que sí. Sí, claro que sí lo paga. Por eso Pedro estaba en condiciones de contestar, sí, el maestro paga su impuesto. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, el tema que realmente toca a lo que dicen no ir, hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque en ella hay demasiados hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque ahí piden el diezmo. Yo no voy a la iglesia porque la gente no me cae bien. Porque hay muchos que no son cristianos y ahí están. En los días del Señor Jesús,
El templo era una cueva de ladrones, mis amados. Era una cueva de ladrones. Y gran parte de su adoración era hipócrita, corrupta. Pero sin embargo, Cristo lo sostenía. Qué importante es eso. Qué importante, mis amados. Ver cómo Jesús, a pesar de que él sabía cómo se comportaban los sacerdotes, qué hacían con las ofrendas, qué hacían con el dinero, cómo maltrataban a la gente, él, como buen hijo de Dios, iba al templo cada sábado y pagaba su diezmo, pagaba sus ofrendas, pagaba su impuesto. Él era un buen ciudadano. A pesar de la corrupción dentro del templo, todavía sigue siendo la casa de Dios. Cristo recibió beneficios del templo. Cada vez que tú y yo vamos a la iglesia, recibimos bendición, mis amados. Por eso es que si hay mentirosos ahí, si hay allá ellos con Dios, yo voy y alabo a mi Dios. Yo voy y bendigo a mis hermanos. Entonces, de modo que podemos adorar y ministrar dentro de las paredes de la iglesia, a pesar de que hay gente hipócrita. A lo mejor ellos nos ven a nosotros como hipócritas. Solamente el Señor sabe. El templo era el lugar donde se suponía y se esperaba que estuviera el pueblo de Dios. El pueblo esperaba que el pueblo de Dios estuviera en el templo y no en alguna otra parte cuando era tiempo de adorar. Ay, qué dolor ha de ser para el Señor. Que el domingo, que es el día del Señor, tú prefieras ir a otro lado que ir al templo. Qué dolor le causas al corazón de Dios, que pudiendo ir al templo prefieres quedarte para verlo cómodamente acostado ahí en tu cama o haciendo otras cosas. El Señor nos da el ejemplo de ser un buen ciudadano y un buen cristiano. Tenemos que aprender. Y fíjense cómo dice el Señor, pero para no ofenderles. Ve y saca esa moneda y págales, para que no se ofendan. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué importante es ir al templo, hermanos, para congregarnos, para estar con los hermanos. Tú puedes ver cómodamente por el internet, pero nada como el calor del pueblo de Dios. Nada como estar ahí, donde está la alabanza, donde tú puedes adorar, donde tú puedes ofrendar. Penosamente puedo decirlo, que muchos de los que no van los domingos ni siquiera hacen por llevar el diezmo a mi casa o al banco o pedir que vayan por él. Y están endeudados con el Señor. El Señor dice que cuando no damos el diezmo le robamos. Y yo no quiero que el Señor me vea como una ladrona. Vamos a orar. Padre, qué emocionante es este pasaje. Qué ilustrativo, cómo nos hablas, Señor, de ser buenos ciudadanos, de ser buenos cristianos, de ser, Señor, como verdaderos hijos tuyos. Qué bendición tenemos al tener una congregación que nos aman, que nos reciben, que nos bendicen, que están pendientes de nosotros, que podemos hablar, Señor, y ellos todos oramos por la necesidad. Y en esta tarde, Señor, te vuelvo a pedir por Rigoberto Daniel de la Rosa Camacho, Señor. Está muy grave, Padre, pero para ti no hay nada imposible. Tú tienes el poder para levantarlo. Tú tienes el poder para asombrarnos, Señor, dándole la sanidad completa.
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Nos vemos al rato, a las 7 para tener nuestro culto. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.